Muy buenas tardes, ya estoy dándoles la bienvenida a nuestro espacio que siempre le propone a usted un recorrido hacia las distintas zonas de interés y actualidad de nuestro contexto sociocultural. En programas anteriores hemos estado abordando el tema del uso inadecuado de las tecnologías, específicamente de los celulares o teléfonos móviles. Hoy vamos a conversar acerca del sexting, ese fenómeno en el que pueden incurrir tanto niños, adolescentes, jóvenes y hasta adultos. ¿Qué es el sexting? ¿Cómo se llega del sexting al ciberacoso? Ya les adelantaba que este será nuestro tema central. Puede comunicarse con nosotros a través del 4351-8335 o desde su móvil siempre que tenga la aplicación Interactúa con Perla Visión. Les dejo con nuestro video portada. Como siempre, la reseña abre las puertas a este contexto de hoy. Al buscar el origen de la palabra sexting, encontramos que se trata de un acrónimo en inglés formado por sex, que significa sexo, y texting, que alude a los mensajes de texto. Por el propio alcance de los dispositivos móviles, se plantea que se practica en todas partes del mundo y en varias edades, aunque según numerosas publicaciones, este comportamiento ha crecido en los menores de 18 años. Por tal motivo, los especialistas consideran la infancia y adolescencia como los grupos más vulnerables, otorgando especial atención a los de 10 a 12 años. Son causas muy variadas. Se enumeran, por ejemplo, las iniciativas personales, incentivos amorosos, el culto al cuerpo, así como el desconocimiento de las consecuencias de enviar un contenido íntimo mediante un dispositivo móvil. Para conversar sobre el tema seleccionado en la tarde de hoy, me acompaña acá en el estudio el licenciado Antonio Javier Sánchez Martínez, quien es profesor de la carrera de psicopedagogía en nuestra Universidad de Cienfuegos. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por darnos la oportunidad de contar con este espacio para conversar con los televidentes sobre este tema. Por favor, bienvenido sea usted acá. La reseña nos acercaba, profesor, al tema. ¿Cuál es la prevalencia de este fenómeno del sexting o sexteo en nuestro país, específicamente en nuestra provincia a los días de hoy? Sí, bueno, no es un fenómeno, quisiera hacer esa acotación primero, no es un fenómeno solamente de nuestro país, es un fenómeno que se desarrolla a nivel internacional desde hace varios años. Sucede que en nuestro país, con la llegada tardía del internet masivo a toda la población, estos fenómenos se han llegado también de forma tardía y entonces por eso no tenemos quizás todo el conocimiento sobre las consecuencias, los daños o los beneficios que pueden traer estos fenómenos, estas prácticas en la población. Sin embargo, a nivel internacional ya se habla de altos porcientos de prevalencia de estos fenómenos. Por ejemplo, hay varias encuestas, yo les traía algunos datos en España, con una muestra de 149 estudiantes, que es una muestra que nos da cierto nivel de precisión, según la muestra que también que nosotros utilizamos para nuestro estudio acá en Cienfuegos, que después vamos a estar hablando de esto. De 149 estudiantes entre 18 y 29 años, había una prevalencia de más del 51%. En adolescentes de 17 años la prevalencia fue de más del 36%. Y con 889 estudiantes de entre 18 y 25 años, la prevalencia superó el 36%. Esos son diferentes estudios que se han realizado en España. En Argentina, por ejemplo, más del 83% de los encuestados afirman haber realizado prácticas de sexting. Y en otros países como Estados Unidos y Europa, la prevalencia supera el 27%. ¿Le parece significativa a usted esa cifra? Sí, es una cifra significativa, sobre todo porque siempre hay un % de la población que puede responder esto, pero realmente puede haber respondido negativamente y haber tenido prácticas de sexting. En Cienfuegos, bueno, aclarar que en Cuba no hay estudios, no pudimos consultar estudios profundos sobre este tema que hayan realizado encuestas como tal, a gran escala. Por eso nos dimos a la tarea y creamos una encuesta online
la difundimos a través de las redes sociales de la universidad y de los propios profesores. Y respondieron a esta encuesta 142 personas. De esas 142 personas, el 24,5% eran mujeres y el resto, disculpen, el 40% de ellos entre 10 y 20 años y el 38% entre 21 y 30 años. De estas personas se les preguntó si alguna vez habían practicado sexting y obtuvimos las 142 respuestas. De ellas, 57.7 personas respondieron que no, frente a un 42,3%, que sería aproximadamente un total de 60 personas respondieron que sí, que habían realizado estas prácticas de sexting. Ahora, de esas 60 personas que respondieron que sí, más del 65% afirmó haberlo realizado más de 3 veces. Y el restante por ciento lo realizaron entre 1 y 3 veces. Entonces, por ahí está, creo que cuando hacemos un análisis y lo comparamos con la tendencia a nivel internacional, estamos sobre la media de lo que sucede a nivel internacional, pero no es un fenómeno cubano. Y por supuesto, estos datos internacionales sobre todo, son de encuestas que se realizaron hace ya algunos años, por ejemplo la de Estados Unidos en el año 2009, y estamos hablando que la encuesta cubana se realiza en un contexto diferente. Ahora también ese contexto ha variado para el mundo entero porque la pandemia y el aislamiento de las personas en sus casas ha hecho que el sexting, que ya decíamos que es compartir contenido sexoerótico a través de las redes sociales o a través de los dispositivos móviles, y entonces esto ha sido una práctica incentivada, incrementada durante la pandemia. Por eso el contexto es diferente y por eso también la necesidad de actualizar todos estos estudios. ¿Se tienen cifras o aproximados en cuanto a diferencias de géneros, de edades y la incidencia por estas categorías en la práctica de sexting? Sí, hay cifras. La mayor prevalencia está en el envío de los hombres y mayor receptabilidad en las mujeres, aunque esto puede variar en dependencia de la región, pero las cifras apuntan hacia esto. En el caso del estudio realizado en Cienfuegos, no me gustaría dar cifras porque también el estudio tuvo como característica que pudimos encuestar a una mayor cantidad de mujeres que a hombres, y eso puede dar cierto sesgo en los resultados. Yo te agradezco hasta aquí, vamos a hacer una pausa, ya el tema está puesto sobre la mesa, enseguida estamos de vuelta. Y aunque sienta pena ajena, no se deja de mirar. Un destino poco divino, un resultado no calculado, no. Esos quedan los olvidos eternizados. La vieja bola de carreta tirada por viejos caballos. La nueva tecnología anda con prisa de rayo. La madre muriendo de pena, papá con vergüenza de macho. Cuando la vean en la pelea como tortugas y carapacho. La época lista para la gente porno exhibicionista. El pudor a la saga casi para moralistas. Mi timidez tesoros y la despilfarro quiebro. Filma con los ojos para que recuerde con el cerebro. Soy soberano de mis desiertos y pantanos. Retomo el diálogo con el profesor que me acompaña en esta tarde de hoy. Estamos conversando acerca de sexting. Existen otros términos, digamos sexteo, sextorsión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por dónde andan? A ver, el sexting es una palabra inglesa y cuando hablamos de sexteo no es más que la contracción de la palabra sexo y de la palabra texteo, y es ya la adaptación que le hemos hecho al español de este término sexting. El sexteo, por lo tanto, cuando usted revisa, esto es eso, la adaptación que hicimos de esa palabra, pero consiste en esto mismo, en compartir contenido sexual que empezó siendo solo texto, pasó ya a incluir imágenes y videos, y es cuando se comparten esos contenidos, entonces estamos en presencia del sexteo o del sexting, como se le conoce en inglés. Por otra parte, el
Sextorsión. La sextorsión, sí, ya es cuando se utilizan estas propias imágenes que se comparten para extorsionar a la persona que envió las imágenes, ya sea para pedir dinero o para pedir más contenido de este tipo, contenido sexo erótico. Siempre tenemos la visión de que el contenido tiene que ser de contenido sexual explícito, pero puede ser contenido erótico que no tenga, o sea, no sea explícito su contenido. Por eso es importante que aquellas fotos que pueden pasar como una foto normal en una red social, tenemos que tener en cuenta con quién la compartimos y quién tiene acceso a esas fotos. Si esas fotos están puestas en un perfil público o si esas fotos están puestas solamente para consumo de amistades que estén verificadas. Porque estas fotos que pueden parecer inofensivas, también inofensivas porque las hacemos pensando que no hay un contenido sexual explícito y que por tanto no hay peligro ninguno. Pero estas fotos también pueden ser utilizadas para la sextorsión o para la creación de perfiles falsos que después se utilizan para pedir este tipo de contenido a otras personas y entonces poder extorsionar a esas otras personas. Claro. Lo que puede conllevar además a que a la hora de reclamar, a la hora de iniciar alguna acción legal, pueda iniciarse contra la persona incorrecta porque se están utilizando fotos, tu nombre, cualquiera de estas cosas para crear un perfil y poder extorsionar a otra persona. ¿Podemos decir desde su perspectiva que es el sexting un fenómeno puramente negativo? No, el sexting, hay estudios también que muestran que tiene aspectos positivos, sobre todo para la pareja, cuando se realiza con el consentimiento de ambas personas y cuando también se realiza teniendo en cuenta algunas normas de seguridad en cuanto al contenido, a la plataforma que se utiliza para esto. Existen estudios que sí, que demuestran, sobre todo en Estados Unidos, que demuestran que es una práctica que puede tener beneficios para las parejas. O sea, una práctica de coqueteo entre personas adultas y hechos responsablemente también entre adultos. ¿Cuáles son los comportamientos a partir de los estudios que puedan haber realizado y determinado? Los comportamientos que con mayor frecuencia se utilizan de sexting. Ya nos hablaba de textos, de imágenes, de videos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, mira, hay otros comportamientos que están asociados al sexting y que también forman parte también de las consecuencias de las prácticas del sexting, porque como tiene beneficios, tiene también consecuencias. Sobre todo cuando no se tiene consentimiento, cuando no se ha dado consentimiento para este tipo de prácticas. Cuando una persona toma una imagen sin haber pedido permiso de un perfil y la utiliza. Cuando ya se utilizan estas imágenes para la sextorsión, cuando se utilizan para el grooming, que es otra práctica, es otro término que está asociado, porque el grooming por lo general es cuando una persona adulta toma una imagen de un menor, crea un perfil falso y con ese perfil intenta interactuar con otro menor. Incluso esto ha dado pie a nivel internacional a algunos casos de abusos contra menores de edad. Y entonces este es otro de los términos. Pero también puede conllevar al ciberacoso, porque hay personas que lo mismo pueden escribirte para ofenderte, porque por publicar contenido erótico que a lo mejor te parece bien compartirlo con tus amistades, o puede escribirte porque esa persona cree determinada obsesión por encontrarse, por verse, por conversar con la persona que publicó las fotos. Y entonces puede darse una situación de ciberacoso. Hay varias tendencias también que están asociadas al sexting y que son variadas, tan variadas como los propios seres humanos. Pero bueno, estas son algunas de las más notables. Vamos a seguir profundizando en ellas en los siguientes minutos. Te propongo ahora disfrutar de nuestro segmento Detalles. En esta ocasión, en entrevista al psicopedagogo Miguel Pérez Egues, él nos va a conversar acerca de una experiencia educativa relacionada con el tema.
utilizamos las ventajas de la tecnología para poder aplicar esta encuesta a un grupo más significativo de personas. Esta encuesta alcanzó un total aproximado de más de 140 personas y buscaba específicamente algunos elementos sobre las cuestiones de género, de la práctica, las vías, las alternativas en las cuales se estaban moviendo los adolescentes y los jóvenes que practicaban esta práctica sexual, y de manera general y también específicamente sobre las manifestaciones de ciberacoso. A veces las personas, cuando uno les comenta, les explica de qué va, es decir, que en específico el sexting, les parece que está alejado de la realidad, que nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros hermanos no hacen ese tipo de práctica sexual. Sin embargo, cuando uno realiza este tipo de investigación, que son anónimas, se da cuenta que es más común y es más frecuente de lo que nos estamos imaginando. Ha habido una tendencia desde sus inicios a estigmatizar este tipo de práctica sexual como los patrones socioculturales sobre los que nos estamos desarrollando y todo lo relacionado con el género y el patriarcado nacional, que aunque lo neguemos siempre está muy presente. La realidad es que la práctica sexual no la podemos demonizar, y más cuando hablamos de adolescentes y de jóvenes, que estamos claros y conscientes de que este grupo etario contradice mucho o le gusta o es característico en ellos romper reglas y romper todo tipo de barreras, y más cuando son impuestas por los adultos y por los padres. Ellos responden por las propias características del desarrollo a las dinámicas de grupo, es decir, los grupos, y es lo más relevante para ellos. Conqueristas al descuido, atraídos por curiosidad. Momento de dar respuesta a televidentes inquietos que han tenido bien comunicarse con nosotros. Comentan por acá: recientemente finalizó un serial que aborda el tema, primer grado. Para mi generación, dice la persona que llama, tiene mucho más aspectos negativos. Es mejor no exponerse. ¿Qué le parece a usted? Bueno, casualmente, y esto puede parecer contradictorio, pero es la realidad. De las personas encuestadas, tanto las que respondieron que nunca habían practicado sexting como las que respondieron que sí lo habían practicado, el mayor por ciento, más del 70%, reconocen, cuando se le pide describir esta práctica y se le dan varias opciones, reconocen la práctica como una práctica arriesgada. Y a pesar de ello, algunos han practicado sexting. Es verdad que es una práctica arriesgada cuando las personas no tienen conocimiento de cómo realizar esta práctica de forma segura. Para ello pueden haber aplicaciones que puedan asegurar que el contenido que se comparte solamente es para la persona con la que usted lo está compartiendo, que es contenido que solamente va a estar en la red un momento, porque también tienen opciones de autodestrucción. Hay toda una plataforma y una tecnología creada también para asegurarse que ese contenido no va a salir de ahí. A mí me llamaba mucho la atención esto que nos comentas cuando revisaba sobre el tema, la propaganda que se le hace a esas plataformas seguras. ¿Son realmente seguras o es puro marketing? Hay plataformas que sí son seguras si se va a realizar sexting. Por ejemplo, los mensajes temporales de Telegram le permite a usted que la persona no pueda hacer capturas de pantalla, no pueda grabar la pantalla, no pueda descargar ese contenido para su teléfono, solamente verlo un instante, el tiempo que usted le asigne a la foto, y después la foto o el video se autodestruye. Por eso hay plataformas que sí. Lo que hay es que tener conocimiento, conciencia, y también hay que tener conocimiento de que hay otras prácticas, o utilizar otro teléfono para hacerle una foto al otro celular donde están estos contenidos, que pudieran también tener su riesgo, pero hay que tener el conocimiento de que ese riesgo existe. Pero, por ejemplo, para las parejas, en este tiempo de aislamiento, las parejas sobre todo que vivían o viven en países, en distintos países, y utilizaron esta vía para mantener el calor de la relación. Incluso hay algunas entrevistas en otros países donde lo han expresado, que esta fue una vía para mantener viva la relación en un tiempo donde no se podía viajar. Claro. Entonces, por supuesto, tiene aspectos negativos, tiene
consecuencias, puede tener consecuencias, pero puede tener también beneficios, sobre todo cuando se sabe usar. Siempre asumido con responsabilidad. Tengo por acá otras preguntas, pero vamos a un segundo momento de nuestro segmento Detalles. Las recomendaciones son en general para tanto los estudiantes o las personas o los adolescentes que hacen este tipo de práctica sexual, como para los adultos que tienen la responsabilidad también de protegerlos y de cuidar su desarrollo de manera integral. En el caso de los sujetos que practican este tipo de sexo, lo más recomendado es que si lo va a hacer, lo haga por voluntad propia, aun cuando sabemos que son adolescentes, que son menores de edad, pero que tienen derechos bien instituidos en Cuba y reconocidos, y por tanto, si en algún momento deciden practicarlo, tienen que estar conscientes de todos los riesgos que esto entraña para el desarrollo y para la imposible imagen pública de los estudiantes. Si se va a hacer, tiene que hacerse consciente de los riesgos. Si lo vas a hacer, tienes que buscar información también sobre cuáles pueden ser las herramientas, las plataformas, los espacios donde tú lo puedes practicar de manera segura. Y otro, siempre cuidar a la pareja. Recordemos o tengamos en cuenta que el sexting como práctica sexual es bidireccional, entre dos personas en un espacio íntimo que se da en un contexto específico, y por tanto esa socialización de contenido sexual tiene que ser protegido por mí pero también por la pareja, por la otra persona que está del otro lado del dispositivo móvil y que hay que proteger su información personal. La familia tiene que estar consciente también de cuáles son los espacios que visitan los estudiantes o los hijos, con quién, es decir, con quién se practica este tipo de actividad sexual, porque pueden ser adultos, y una manifestación también, una tendencia en las redes sociales de que sean adultos haciéndose pasar por adolescentes o por menores de edad para poder adquirir un grupo de contenido sexual de personas menores de edad. Conqueristas al descuido, atraídos por curiosidad. Minutos finales del espacio, nos queda una deuda acá con un televidente. ¿Cuán difícil es el manejo psicopedagógico de las consecuencias negativas del sexting? Quieren saber. El manejo psicopedagógico de las consecuencias puede ser bien difícil porque para los adolescentes, por ejemplo, que son víctimas de ciberacoso o a través del sexting, con sus fotos, con su contenido, se pueden estar realizando otras prácticas, otros delitos incluso, y esto puede tener consecuencias para el adolescente. Pudiese tratarse, por ejemplo, de depresión, y pudiésemos estar evidenciando un rechazo escolar por no querer entonces interactuar con el medio donde puede haberse distribuido su contenido sexual, ya sea explícito o su contenido erótico, y se puede haber incluso mal utilizado en esos espacios, y entonces la persona puede puede hacer rechazo escolar, puede hacer manifestaciones, puede tener manifestaciones de depresión, incluso puede llegar a atentar contra su vida. Son varias las consecuencias, pero con la familia sobre todo, porque explicar esto desde el punto de vista psicopedagógico, explicarle a la familia que la cuestión no está en prohibir este tipo de prácticas, sino en alertar cómo usar positivamente las tecnologías. Y entonces, en el momento en el que llegue alguna de estas tendencias a vistas de los padres, entonces comenzar a hablar de los aspectos negativos, pero también de los positivos, y darle la posibilidad a que los muchachos puedan decidir, porque una negación rotunda puede conllevar, casi siempre lo hace, a todo lo contrario, a que el estudiante, porque cuando no se dan elementos, el estudiante piensa que es un capricho o algo sin sentido y sin lógica impuesto por los padres. Por eso es importante que los padres sepan manejar estas situaciones. Por tanto, el reto psicopedagógico está más en prevenir que en tratar las consecuencias. Claro, potenciar una educación sexual desde las edades tempranas, ¿verdad? La comunicación y también el conocimiento por parte de los padres de las distintas etapas por las que transcurren sus hijos, que cada cual tiene sus características. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Muy de acuerdo, y además otra cosa que los padres deben incentivar en los hijos es el conocimiento de las acciones que se pueden tomar. El Código Penal cubano ya establece este tipo de prácticas cuando no tiene el consentimiento de la persona como un delito que se puede denunciar. Pero entonces la persona, para poder denunciar esto, los padres deben comunicarlo a los hijos, que deben tomar medidas de seguridad con sus contraseñas, crear contraseñas nuevas, guardar todo ese contenido, hacer capturas de pantalla del acoso, de su contenido que se compartió en un lugar donde no se debió haber compartido, medidas que pueden prevenir también que esto suceda. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado compartiendo con nosotros tus conocimientos en esta tarde, este tema tan delicado y tan acuciante en nuestros días de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a usted también, amigo televidente, por permanecer hasta el final. Yo lo estaré esperando el próximo martes, siempre con la grata ilusión que me provoca confiar en que usted va a regresar. Nos vamos con música. Ya nos veremos. Puede que a veces la vida nos juegue malas pasadas, cuando convierte en puertas de salida lo que eran puertas de entrada, y nos entregue en bandejas de plata todas las oportunidades, disfrazadas de desaliento, desgracias y calamidades. Ella puede hacer lo que quiera, pero nunca borra tu sonrisa, porque para viajar a la felicidad tú siempre me das la visa. Y no me limitas el peso ni la cantidad de equipaje, con ese susurro a mi oído olvida el destino, disfruta el viaje. Puedes cambiar el paisaje en el mundo entero, que algo que nunca cambiará, vida mía, es que yo te quiero. Pueden caer de pronto todos los aguaceros, torrenciales de efectos míos, pero yo te quiero. Puede que se me olvide un 14 de febrero. ¡Viva Cuba Libre! Desde el parque a su memoria, el héroe de Manacor